Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fabuloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, las series turcas. Pero no cualquier serie, hoy hablaremos de esas producciones que han encendido la polémica, que han hecho hablar a todo el mundo, y que han generado debates intensos en redes sociales y más allá. Prepárense porque hoy vamos a destapar los secretos, los dramas y las controversias detrás de las series turcas más candentes. Antes de que empecemos, un pequeño favor, si aún no se han suscrito a mi canal, los invito a hacerlo ahora mismo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, donde exploramos el fascinante mundo de las series turcas, sus actores, sus tramas y por supuesto sus polémicas. Así que vamos a empezar. Las series turcas han conquistado el mundo entero. Sus historias de amor apasionadas, sus giros inesperados y sus personajes complejos nos tienen enganchados. Pero no todo es romance y finales felices. Algunas series han traspasado la pantalla y han generado controversias por diferentes razones, ya sea por su contenido, por la representación de ciertos temas, o incluso por decisiones creativas que no han gustado a todos. Una de las series que más polémica ha generado en los últimos años es, sin duda, Muhteşem Yüzyıl o El Siglo Magnífico. Esta serie histórica que relata la vida del sultán Suleimán el Magnífico y su relación con Hürrem Sultán, su concubina y luego esposa, fue un éxito arrollador a nivel mundial. Sin embargo, también provocó un gran revuelo en Turquía. Muchos la criticaron por considerar que la serie presentaba una imagen distorsionada y poco halagadora del sultán Suleimán, uno de los gobernantes más importantes de la historia otomana. Se argumentaba que la serie se centraba demasiado en los aspectos personales y las intrigas palaciegas, dejando de lado los logros políticos y militares del sultán. Hubo incluso manifestaciones y peticiones para que la serie fuera cancelada. A pesar de la polémica, El Siglo Magnífico continuó emitiéndose y se convirtió en un fenómeno global, demostrando que a veces la controversia puede ser un gran impulso para la popularidad. Para entender mejor la magnitud de la controversia que generó El Siglo Magnífico, es importante contextualizar la figura de Suleimán el Magnífico en la historia turca. Suleimán no solo fue un líder militar exitoso, expandiendo el Imperio Otomano a nuevas fronteras, sino también un gran legislador y un mecenas de las artes. Su reinado se considera una época dorada para la cultura y la sociedad otomana. Por lo tanto, la idea de que una serie televisiva lo retratara principalmente a través de sus relaciones personales y los conflictos en el harén fue considerada una falta de respeto por muchos. Las críticas no solo se centraron en la representación del sultán, sino también en la de otros personajes históricos y en la precisión histórica de la serie en general. Historiadores y académicos señalaron errores en la vestimenta, las costumbres y los eventos representados. Algunos argumentaron que la serie priorizaba el drama y el entretenimiento sobre la veracidad histórica, lo que contribuía a una imagen distorsionada del pasado. Sin embargo, la serie también tuvo sus defensores. Algunos argumentaron que se trataba de una obra de ficción y que, como tal, tenía licencia creativa para tomarse libertades con la historia. Otros señalaron que la serie había logrado despertar el interés del público por la historia otomana y que, a pesar de sus inexactitudes, había servido como un punto de partida para que muchas personas aprendieran más sobre este periodo. Además, la serie generó un importante debate público sobre la historia, la cultura y la identidad turcas. Otra serie que desató una gran polémica fue Yerde o Infiltrado. Esta serie de acción, que cuenta la historia de dos hermanos separados al nacer que terminan trabajando en bandos opuestos de la ley, fue un rotundo éxito por su ritmo trepidante, sus escenas de acción espectaculares y sus personajes carismáticos. Pero lo que generó la controversia fue su representación de la violencia y la corrupción en la policía. Algunos argumentaron que la serie glorificaba la violencia y que presentaba una imagen negativa de las fuerzas del orden. Otros, por el contrario, defendieron la serie como una ficción que buscaba entretener y reflejar algunos problemas reales de la sociedad. El debate fue intenso y puso de manifiesto la tensión entre la libertad creativa y la responsabilidad social. La controversia en torno a Yerde se intensificó debido al contexto político y social en Turquía en el momento de su emisión. El país había experimentado un aumento de la polarización política y social, y la serie fue vista por algunos como una forma de crítica velada al gobierno y a las instituciones estatales. La representación de la corrupción policial fue particularmente sensible, ya que se producía en un momento en que la policía estaba siendo objeto de escrutinio público por su papel en la represión de las protestas y la disidencia.
Además, la serie fue criticada por su representación estereotipada de los personajes y por su uso excesivo de la violencia. Algunos argumentaron que la serie contribuía a una cultura de la violencia y que normalizaba la brutalidad policial. Otros defendieron la serie como una forma de escapismo y entretenimiento, argumentando que no era realista esperar que una serie de acción fuera un reflejo fiel de la realidad. Más recientemente, la serie Fatmagul Unsuku Ne, o ¿Qué culpa tiene Fatmagul?, también generó un gran impacto y mucha discusión. Esta serie, que aborda el tema de la violación y sus consecuencias, fue elogiada por su valentía al tratar un tema tabú y por su sensibilidad al retratar el trauma de la protagonista. Sin embargo, también fue criticada por algunos sectores conservadores que consideraban que la serie era demasiado explícita y que promovía la inmoralidad. La serie generó un debate nacional sobre la violencia sexual, el consentimiento y la justicia, y ayudó a visibilizar un problema que a menudo se mantiene oculto. ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Demostró que las series turcas pueden ser una herramienta poderosa para generar conciencia social y promover el cambio. ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Fue un punto de inflexión en la televisión turca, ya que abordó un tema que rara vez se discutía abiertamente en la sociedad. La serie no solo mostró el acto de la violación, sino también las consecuencias devastadoras que tiene para la víctima y su familia. Se exploraron temas como el estigma social, la dificultad de obtener justicia y el proceso de curación emocional. La serie también fue innovadora en su representación de la protagonista, Fatmagul, como una mujer fuerte y resiliente que se niega a ser definida por su trauma. Fatmagul lucha por recuperar su vida y su dignidad, y se convierte en un símbolo de esperanza para otras víctimas de violencia sexual. La reacción del público a la serie fue abrumadoramente positiva. Muchas mujeres se sintieron identificadas con la historia de Fatmagul y encontraron en la serie una forma de expresar sus propias experiencias. La serie también generó un debate público sobre la necesidad de cambiar las leyes y las actitudes sociales en relación con la violencia sexual. Sin embargo, la serie también enfrentó la oposición de algunos sectores conservadores de la sociedad turca. Estos grupos argumentaron que la serie era demasiado explícita y que promovía la inmoralidad. También acusaron a la serie de dañar la imagen de Turquía en el extranjero. A pesar de estas críticas, ¿Qué culpa tiene Fatmagul?, se convirtió en un éxito internacional y fue aclamada por su valentía y su impacto social. La serie demostró que las series turcas pueden ser una fuerza poderosa para el cambio social y la sensibilización. Otro caso interesante es el de la serie Aşk Memnu o Amor Prohibido. Aunque fue un gran éxito, también generó controversia por su trama, que gira en torno a una joven que se casa con un hombre mayor y rico, y luego tiene una aventura amorosa con su sobrino. El tema del adulterio y la diferencia de edad generaron muchas críticas, especialmente entre los sectores más conservadores de la sociedad. Sin embargo, la serie también fue elogiada por su excelente producción, sus actuaciones impecables y su retrato realista de las relaciones humanas. Amor Prohibido demostró que incluso las historias más controvertidas pueden ser un éxito si están bien hechas. La clave del éxito de Amor Prohibido residió en su capacidad para explorar la complejidad de las relaciones humanas de una manera atractiva y provocadora. Los personajes de la serie eran complejos y contradictorios, y sus motivaciones no siempre eran claras. Esto permitió que el público se identificara con ellos y se involucrara en sus dramas. La serie también fue elogiada por su excelente producción, que incluía una cinematografía impresionante, un vestuario elegante y una banda sonora emotiva. Las actuaciones de los actores principales fueron particularmente destacadas, y contribuyeron a la credibilidad y el impacto emocional de la serie. A pesar de las críticas que recibió por su tema controvertido, Amor Prohibido se convirtió en un fenómeno cultural en Turquía y en muchos otros países. La serie generó un intenso debate público sobre el amor, el matrimonio y la moralidad, y demostró que las series turcas pueden ser una forma de entretenimiento inteligente y provocadora. Pero no todas las polémicas surgen por el contenido de las series. A veces las decisiones creativas de los productores y los guionistas también pueden generar controversia. Un ejemplo de esto es la serie Dirilis, Ertuğrul, o Resurrección, Ertuğrul. Esta serie histórica, que cuenta la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y fundador del Imperio Otomano, fue un gran éxito en Turquía y en muchos países musulmanes. Sin embargo, también generó controversia por su representación idealizada de la historia otomana y por su tono nacionalista. Algunos la criticaron por considerarla propaganda política y por promover una visión sesgada del pasado.
Otros, por el contrario, la defendieron como una forma de celebrar la historia y la cultura turcas. La serie incluso fue elogiada por líderes políticos, lo que demuestra el poder que tienen las series turcas para influir en la opinión pública. Resurrección, Ertuğrul se emitió en un momento en que Turquía estaba experimentando un resurgimiento del nacionalismo y un interés renovado por su historia otomana. La serie fue vista por algunos como una forma de promover estos sentimientos y de fortalecer el orgullo nacional. La serie fue elogiada por su excelente producción, sus escenas de acción espectaculares y su representación de los valores islámicos. Sin embargo, también fue criticada por su representación simplista de la historia y por su promoción de una visión idealizada del pasado. Algunos argumentaron que la serie ignoraba los aspectos negativos de la historia otomana, como la conquista y la opresión de otros pueblos. También criticaron la serie por su representación estereotipada de los personajes y por su promoción de una visión nacionalista y religiosa excluyente. A pesar de estas críticas, Resurrección, Ertuğrul se convirtió en un gran éxito y generó un debate público sobre la historia, la identidad y el papel de Turquía en el mundo. La serie demostró que las series turcas pueden ser una forma poderosa de influencia cultural y política. Y no podemos olvidar la serie Mucize Doctor, o Doctor Milagro, la adaptación turca de la serie coreana Good Doctor. Aunque fue un éxito rotundo por su historia conmovedora y su mensaje de inclusión, también generó debate sobre la representación de las personas con autismo. Algunos elogiaron la serie por visibilizar el autismo y por mostrar la capacidad de las personas con esta condición para superar los desafíos. Otros, sin embargo, criticaron la serie por considerarla una representación estereotipada y poco realista del autismo. El debate puso de manifiesto la importancia de una representación auténtica y respetuosa de las personas con discapacidad en los medios de comunicación. El debate en torno a Doctor Milagro se centró en la cuestión de si la serie representaba de manera precisa y respetuosa la experiencia de las personas con autismo. Algunos argumentaron que la serie perpetuaba estereotipos y que no reflejaba la diversidad de la condición autista. Otros defendieron la serie como una forma de sensibilizar al público sobre el autismo y de promover la inclusión social. La serie fue elogiada por su representación positiva del personaje principal, Ali Befa, como un médico talentoso y compasivo que supera los desafíos que enfrenta debido a su autismo. Sin embargo, también fue criticada por su representación simplista de la condición autista y por su enfoque en los aspectos positivos de la misma, ignorando los desafíos y las dificultades que enfrentan muchas personas con autismo. El debate sobre Doctor Milagro puso de manifiesto la importancia de una representación auténtica y respetuosa de las personas con discapacidad en los medios de comunicación. También destacó la necesidad de consultar con personas con discapacidad y con expertos en el tema para garantizar que las representaciones sean precisas y sensibles. Estos son solo algunos ejemplos de las series turcas que han generado polémica. Cada una de ellas ha provocado debates intensos y ha puesto de manifiesto diferentes aspectos de la sociedad turca. Lo que está claro es que las series turcas no dejan indiferente a nadie. Su capacidad para generar emociones, provocar reflexiones y desatar controversias las convierte en un fenómeno cultural de gran importancia. Y ahora, para concluir este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos cubierto. Hemos visto cómo las series turcas pueden generar polémica por diferentes razones, ya sea por su contenido, por la representación de ciertos temas, o por decisiones creativas controvertidas. Hemos analizado algunos ejemplos concretos de series que han desatado debates intensos, como El siglo magnífico, Infiltrado, ¿Qué culpa tiene Fatmagül?, Amor prohibido, Resurrección, Ertuğrul y Doctor Milagro. Y hemos visto cómo estas polémicas pueden influir en la opinión pública y generar conciencia social. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que hayan aprendido algo nuevo sobre las series turcas y sus polémicas. Ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de las series turcas que hemos mencionado? ¿Conocen alguna otra serie que haya generado polémica? ¿Están de acuerdo con las críticas que han recibido estas series? Me encantaría leer sus opiniones y conocer sus perspectivas. Y finalmente quiero invitarlos a que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares que también disfrutan de las series turcas, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.